Buenos días, chicos. Hoy os voy a enseñar a crear una clase nuestra propia que la podremos reutilizar en todos los ejercicios, códigos que hagamos. Nos va a solucionar tener que escribir siempre mucho más código de la cuenta. Es una clase de utilidades, por eso he creado aquí un paquete de utilidades. Y la clase va a ser, nos va a servir, va a ser un servicio que nos va a dar el servicio de inserción de datos por teclado, ¿vale? En lugar de utilizar directamente la clase Scanner, nos vamos a crear nuestra propia clase Scanner, entre comillas, con una funcionalidad un poquito más ampliada y además con un control de excepciones. Entonces vamos a llamar a esta clase, por ejemplo, leer teclado. No, vamos a llamarla introduce datos. Vale, y esta clase va a ser nuestra. Creamos la clase y entonces introduce datos va a ser una clase de funcionalidad, por lo tanto todos los métodos a los que podamos acceder nos requerirán de la instanciación de un objeto de esta clase. Así que vamos a definir una serie de atributos y estos atributos van a ser public, static, hemos dicho que van a ser atributos de clase. Vamos a crear una instancia de la clase Scanner y esta va a ser para leer cadenas. New scanner system.in. Mirad, antes de esto, bueno, voy a escribir la otra, public static scanner número. Me diréis, ¿para qué te estás creando dos instancias de scanner? Pues ocurre una cosa con la clase scanner que tiene que ver con el tema de los caracteres que se quedan almacenados en el buffer de memoria. Hacemos control mayús O para importar los paquetes y voy a abrirme aquí otra, voy a crearme un momentito otra clase, ejemplo, vale, que esto lo único que quiero hacer es explicaros cuál es el problema que tiene la clase scanner. Mirad, si dentro de un main scanner sc scanner system.in, entrada del sistema, mirad lo que ocurre. Imaginad que yo quiero leer primero una cadena de texto, ¿no? String texto es igual a sc.nextLine, ¿vale? Con nextLine vamos a ver qué es lo que me hace nextLine. Avanza toda la línea y devuelve todo lo que sea escrito, ¿vale? Este método devuelve el resto de la línea actual, excluyendo alguna línea separadora al final. Bueno, es lo que queremos hacer, leer nextLine. Vale, supongamos que le voy a poner aquí shout, dime tu nombre, ¿vale? Y esto en vez de texto vamos a llamarlo nombre. Si a continuación le decimos dime tu edad, vamos a crear otra variable de tipo int edad. Si usamos el mismo objeto nextInt, nextInt punto y coma, introduciremos la edad y a continuación vamos a poner ¿cómo estás? Pues string respuesta será sc.nextLine, ¿vale? Una vez hayamos introducido todo esto, vamos a hacer una salida por pantalla que diga hola, nombre, me saludará, ¿tienes
edad, años. Hoy estás. Respuesta. Y esto nos generaría. Vamos a ver. Si guardamos y ejecutamos. No, introduce datos, no quiero que sea ejemplo. Dime tu nombre. Víctor. Dime tu edad. 34. ¿Cómo estás? Fijaros lo que acaba de ocurrir aquí. A ver cómo se podría acercar esto, no me acuerdo. Bueno, creo que se ve bien. ¿Cómo estás? Y directamente me ha lanzado todo esto. Respuesta, no me ha dejado ni siquiera escribir. No sé si esto os ha pasado alguna vez. Pues mirad, esto tiene que ver con el tema de los retornos de carro, ¿vale? El retorno de carro, me voy a abrir... Voy a abrirme un Word, por ejemplo. Perdón, ha sido una almendrita. Mirad, en el ejemplo que acabamos de hacer, lo primero que he pedido con el mismo objeto escáner es un nombre. Entonces yo le he puesto Víctor, ¿vale? Y a continuación, ¿qué es lo que he hecho? He pulsado Enter. Cuando yo pulso Enter, en el buffer, en la memoria que lleva integrada la propia clase Scanner, o sea, es un buffer, al final un buffer es siempre lo mismo, lo que hemos hablado, es un pequeño espacio de memoria donde se puede almacenar información que luego después va a ser volcada toda de golpe, ¿vale? Cuando yo doy a intro para decirle a Scanner, oye, ejecuta esto, lo que realmente está haciendo es almacenar esto. Un retorno de carro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo utilizo el método nextLine lo que hace es que lee todo hasta el retorno de carro, porque son caracteres. El retorno de carro es un carácter. Vale. Entonces, bien, digamos que en el momento que nextLine se ejecuta, lee todo esto. Son caracteres. En la siguiente pregunta me pide un entero. Y fijaros una cosa. Cuando yo le escribo 34 y pulso Enter, una vez más se almacena este carácter. En este caso, el problema es que el método nextInt, ¿vale? El método nextInt, vamos a irnos aquí un momento, vamos a ver qué es lo que hace, me lo va a sugerir la API. NextInt. La invocación de este método lleva en cuenta que... Vale, es lo mismo que esto. Vale, lo que va a hacer es leer un entero. Podría haberle dicho que me leyera una línea también. Si le hubiera dicho que leyera una línea también, esto, un nextLine, esto lo hubiera tratado como un string y esto se lo hubiera tragado. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si yo quiero hacer después operaciones con 34 y lo estoy almacenando como un string, más adelante voy a tener que hacer castings, ¿vale? Imaginen que esto hubiera sido string edad. Más adelante, si quiero hacer operaciones, tengo que castear. Tengo que hacerle un casting. Y hombre, esto no es muy operativo, que digamos. Por eso he utilizado int edad va a almacenar 34 y aquí string nombre almacena Víctor, ¿vale? ¿Qué ocurre con el método nextInt de la clase Scanner? El método nextInt lo que hace es que lee un número, ¿vale? Lo que él entiende como un número y con lo que se puede operar matemáticamente. Con esto no se puede operar, con esto no se puede hacer ningún tipo de operación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a partir de este momento con el buffer de Scanner? Ahora mismo el buffer de Scanner tiene almacenado esto, este carácter. Lo siguiente que va a ocurrir es que me pide un string que es ¿cómo estás?
Y claro, yo le digo, venga, string respuesta. Y yo al hacer, al ir a ejecutarse next line, que es lo que se va a ejecutar, ¿vale? Volvemos al código. Al yo ejecutar aquí, después de la pregunta ¿cómo estás?, el método nextLine lo que va a hacer es ir al buffer, va a leer el buffer y como no está vacío, ¿vale? Como no está vacío, recordemos que no está vacío porque tiene almacenado esto de aquí. Pues este carácter, ¿cómo se interpreta? Este es un retorno de carro, que es exactamente lo que yo introduzco cuando pulso intro. Es decir, es como si estuviera pulsando enter. Entonces, en el momento que se ejecuta la función nextLine de la clase scanner, lee un intro y entiende que lo que hemos hecho es pulsar intro directamente. Por eso no me deja introducir nada más. Entonces, el string respuesta no tiene nada, ¿vale? Tiene un enter. Eso es lo que tiene almacenado string respuesta. Por eso cuando yo lo ejecuto, lo he ejecutado, ¿cómo estás?, ¿vale? Salta una línea y ya está, no me deja escribir nada. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues mira, hay varias posibles soluciones. Hay una muy cutre, vamos a decir, por ejemplo, sc.next disculpad un momento que he tenido que cortar el vídeo. Mirad, estábamos diciendo que está almacenando el nombre, está almacenando la edad y no me está dejando imprimir el cómo estás. Entonces, eso es porque el buffer, hemos dicho que se había quedado con este carácter. Como se había quedado con este carácter, lo que tenemos que hacer es vaciar el buffer. Y claro, hay dos opciones. Una muy cutre, muy poco elegante, pero es efectiva, que sería utilizar nextLine, pero tenemos que almacenarlo en un tipo de dato, vaciar buffer de punto nextLine, y esto se va a quedar con el retorno de carro, y a continuación ya con el buffer vaciado me dejaría usarlo, ¿vale? Es una solución efectiva, pero no es la más elegante. Víctor 34, estoy bien, ¿vale? Vale, pues este es el problema que tiene Scanner con el tema del buffer. Ya, si os ha pasado alguna vez, entenderéis por qué ocurre. Una vez visto esto, ¿vale? Una vez visto esto, lo que voy a hacer es directamente, en vez de utilizar una solución así, me creo dos objetos de tipo Scanner, uno para cadenas de texto y otro para números, para así asegurarme que los de números nunca se van a quedar con el retorno de carro, porque siempre van a estar esperando leer un número, ¿vale? Siempre van a estar esperando leer un número. Quiero decir, que se me ha olvidado comentar esto. Blog de notas, por ejemplo. Igual que antes teníamos que se quedaba en el buffer almacenado este carácter, el método nextInt va a buscar encontrar un número. Si yo utilizo otro objeto que solamente almacena números, me da exactamente igual que se encuentre al principio un retorno de carro, porque lo va a obviar, él simplemente va buscando el número. Por lo tanto, estos son los atributos de mi clase, una clase de funcionalidad que estábamos haciendo para introducir los datos, y ahora vamos a poner las funcionalidades. Vale, las funcionalidades van a ser, por un lado, vamos a crearnos un pequeño método para leer enteros, public static, porque hemos dicho que son funcionalidades de clase, int leer entero, y esto lo que va a recibir, le vamos a poner, en lugar de un system.out.print antes de cada escáner, vamos a decirle que reciba por parámetros directamente un string que va a ser el mensaje, ¿vale? Estas funciones nos van a servir mucho
y por mi parte no vais a tener problema de utilizarlas en los exámenes. Efectivamente, como devuelve un tipo entero, me está diciendo que espera el return. Vale. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una variable para almacenar el valor que vamos a leer. Número leído, lo vamos a inicializar a 0, por ejemplo, de entrada. Y además me voy a crear una variable bandera que vais a ver para qué sirve una variable bandera. Boolean, para que sea solamente true o false. Vamos a llamarla éxito, para definir que hemos tenido éxito al realizar la operación. Y la vamos a inicializar a false. ¿Para qué me sirve esta variable bandera? Pues si me creo un bucle while que controle que yo lo que voy a introducir siempre sea un entero y no otro tipo de carácter, así de esta manera me puedo asegurar que no me van a fastidiar durante el uso de la misma, no van a intentar meterme, estoy controlando que no me metan un string, que no me metan otra cosa que no sea un entero, ni un double, ni nada, ¿vale? While, abro llaves, while éxito. Si yo pongo solamente esto, estoy diciendo que mientras éxito sea true, se vaya repitiendo el bucle. Y no es lo que quiero. O sea, éxito debe de ser false, porque mientras no tenga éxito la operación, vas a volver a entrar en el bucle. Lo escribo y lo entendemos. Lo primero que voy a hacer es imprimir el mensaje, ¿vale? Voy a imprimir el mensaje porque en el momento que yo invoque la función, lo primero que me va a aparecer es el mensaje, oye, dime tu nombre, o dime tu edad en este caso, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Primero imprimir el mensaje. Y a continuación, lo que voy a hacer es, en la variable número leído, voy a almacenar con el objeto scanner que lee números, número.nextInt, porque esto es para leer números enteros. Bien, nextInt. Y si todo ha ido bien, boolean será igual a true. Boolean no, éxito será igual a true. Ahora mismo lo que va a ocurrir es que si yo le meto aquí algo que no sea un entero, bueno, pues se lo va a tragar y me va a decir que es true. No lo estoy controlando, por lo tanto siempre voy a pasar limpio por este bucle. ¿Cómo lo tengo que controlar? Pues vamos a empezar a utilizar excepciones, ¿vale? Y así vemos también el tema de las excepciones ya incrustado en esto. Si yo controlo con un bloque try, es decir, intenta hacer esto, ¿vale? Le digo try, intenta hacer esto. Y ahora le añado el bloque catch, no le voy a meter una excepción de tipo exception, que es la genérica, sino que vamos a utilizar una subclase, una clase que hereda de exception, que se llama input mismatch exception, ¿vale? Fijaros, input mismatch exception es una excepción que se lanza por la clase scanner, indicando que el token que está recibiendo, es decir, el dato que está recibiendo, no casa con el patrón esperado, es decir, que si no es un entero va a saltar una excepción. Qué curiosa la clase scanner, que tiene ya sus propias excepciones. Le ponemos un nombre al tipo de objeto input mismatch exception, por ejemplo error, y a partir de aquí vamos a controlarlo, ¿vale? Vamos a hacer un system.out.print, por ejemplo, que me diga no has introducido un número. Y a continuación otro que diga prueba de nuevo, ¿vale? A continuación, lo que vamos a hacer también es, imaginad que en la variable número hemos almacenado un string, se puede quedar de manera residual el propio string que hemos almacenado y va a seguir generando errores. Lo que vamos a hacer aquí, entonces sí, va a ser número.nextLine para asegurarnos de que vaciamos el buffer, ¿vale? Esto ya deja el buffer vacío.
Perfecto. Una vez que lo hemos controlado, vamos al return. ¿Y en qué es lo que vamos a devolver? Vamos a devolver el número leído. Ya una vez controlado, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de este código. Para ello, nos vamos a ir a ejemplo. O mejor, directamente, nos vamos a crear un main aquí directo. Main. Y en main lo que vamos a hacer es int prueba, número de prueba, va a ser leer entero, ¿vale? Estoy accediendo directamente a la funcionalidad. Dime un número. Puedo acceder directamente a la funcionalidad porque sigo estando dentro de la clase introduce datos. Si estuviera fuera de la clase introduce datos, como por ejemplo aquí, tendría que referenciar la clase desde la que quiero invocarla, ¿vale? Yo creo que a lo mejor se va a entender mejor así. Vamos, en vez de hacerlo aquí, lo vamos a hacer en una clase externa, que tenga solamente un main. Bien, entonces me voy a crear la variable int ejemplo, y esto va a ser igual a introduce datos punto leer entero. Un número. Vamos a ver si esto, vale, sí, lo devuelve. Y ahora aquí le vamos a decir, has introducido el número, ejemplo. Bien, si ejecutamos, dime un número. Has introducido el número 69. Vamos a probar a hacerlo mal, ¿vale? Vamos a probar a hacerlo mal. Dime un número. Víctor. No has introducido un número. Prueba de nuevo. Que soy Víctor. Que no, que me digas un número. 98,98. No has introducido un número. Eso sí que es un número, pero vamos a afinar un poquito. No has introducido un número entero. Prueba de nuevo. Vale, vamos a parar la ejecución. Vale. Podríamos sacar diversos mensajes, o sea, si detecta que es un string, decir has introducido una cadena de texto, pero sería complicarlo demasiado, ¿vale? Ahora mismo se está ejecutando ejemplo, que es lo que tiene el main, ¿vale? Busca siempre dónde está el main. Como aquí no hay otro main, no me ha tenido que preguntar. Dime un número, Víctor. Dime un número, 56,98. Dime un número, 56,08. Dime un número, ¿vale? Tenemos todo controlado. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si no vaciamos el buffer? Para comentar varias líneas a la vez, hay un truquito, un atajo de teclado que es control mayús F, control mayús F, control F, mayús F, no. A ver, un segundo. Perdonad que he tenido que mirar cómo se hacía. Control mayús C. Con control mayús C comento varias líneas a la vez. Si los vuelvo a seleccionar, control mayús C se descomenta. Si comento las 3 y quiero descomentar 2, mucho más rápido, ¿verdad? Esto nos va a dar mucha vida dentro de los ejercicios. Vamos a comentar entonces esta, la que vacía el buffer. Y vamos a guardar y vamos a ejecutar otra vez. Dime un número. Víctor. Wow, wow, wow. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está entrando en bucle infinito, ¿vale? Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que yo he escrito Víctor retorno de carro. Entonces, al yo escribir Víctor retorno de carro, se queda almacenado en número leído. Queda almacenado el número leído y siempre va a estar entrando en catch. ¿Por qué? Porque siempre va a estar saltando la opción input mismatch exception. ¿Qué ocurre? Que la siguiente vez que entra, como éxito no se ha puesto a true, sino que está en false, ¿vale? Error, lo que hace es leer lo que ha ocurrido aquí, en la función, no el valor del número. Me vuelve
me vuelve a pedir, ¿vale? Prueba de nuevo, dime un número y a continuación entra en try de nuevo y al hacer next int, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra a mi primo el retorno de carro. Una y otra y otra y otra y otra vez hasta el fin de la pila. Bien, por eso es importante vaciar el buffer. Volvemos a guardar, volvemos a ejecutar, introduce un número 8. ¿Vale? Pues bien, esta es una de las funcionalidades. Siguiendo la misma filosofía, podemos crearnos otra funcionalidad que me permita leer un double o un long. ¿Vale? Lo he copiado y lo he pegado. Es exactamente lo mismo cambiando el tipo de dato, ¿vale? Esto sería para leer un long. También podemos leer un double, que ocupa un poco más de memoria, exactamente con la misma filosofía. También podríamos leer un carácter. Leer char, ¿vale? También un mensaje para leer. La cadena de string, boolean false. Le digo, oye, introdúceme un carácter. Introdúceme un mensaje. Una cadena. Next line, to uppercase. Aunque quizá esta funcionalidad no tiene mucho sentido. ¿Vale? Está, bueno. Podemos obviarla. Yo en su día la hice por utilizar un poco el toCharArray. Pero realmente no le estoy viendo yo mucho sentido a esta funcionalidad. Vamos a obviarla. Para introducir un carácter lo podemos hacer de otra forma más eficiente. Y para leer una cadena tendríamos esa otra función. ¿Vale? Entonces, bueno, la de leer un carácter la voy a dejar porque se va a quedar siempre con el primer carácter que introduzca, aunque le ponga el nombre completo. Bien, con todas esas funcionalidades guardamos, vamos al ejemplo. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, char ejemplo igual a introduce datos punto leer char. Dime una letra. La letra es, guardo y a continuación ejecutamos. Dime una letra, le puedo poner Víctor. Introduce un solo carácter, V. La letra es V, ¿vale? Está controlado también. Al introducir un solo carácter, si la longitud de la cadena es distinta de 1, ahí es donde me ha dicho introduce un carácter. Entonces coge el string, lo convierte en un char, ¿vale? Lo parsea a char, la posición 0, carácter leído, y es lo que me devuelve. Bien, pues con la misma filosofía podemos hacer también string, ejemplo, introduce datos. Fijaros que me está diciendo, oye, que esto no es el mismo tipo de dato, que yo estoy esperando la función leer char, me devuelve un char. Entonces voy a utilizar la que tengo que utilizar de verdad. Esto es como crearme yo mi propia API, ¿vale? Me estoy creando una clase de funcionalidad mía, para mí, a prueba de bombas, digamos que sería ya con todos los errores controlados. Leer cadena. Esto lo puedo borrar, puedo borrar. Dime tu nombre. Tu nombre es... Ahí está. Bien, pues esta clase os la podéis guardar, os la pasaré y quien quiera practicar ahí la tiene.